noches, doctor Francisco y compañeros. Somos Natalia Reina García y Arlis Yamile Molina y Mate. En esta oportunidad queremos presentarles el integrable número 3, correspondiente al análisis de la organización del Colegio El Cortijo Vianey. En esta etapa quisimos ir más allá de describir cómo se organizaba formalmente el colegio. Nuestro interés fue contrastar esa estructura con la manera como realmente funcionan las relaciones de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo y la gestión del talento humano. Y pues justamente este contraste nos permite identificar el principal hallazgo de nuestro análisis. Para realizar este análisis utilizamos tres fuentes principales. La primera fue el revisar la estructura formal de la institución y todos los documentos institucionales, entre ellos el manual de convivencia. El segundo, realizamos una observación directa a la dinámica organizacional de la CDA. Y tercero, incorporamos testimonios y percepciones de integrantes de la institución que nos permitieron contrastar lo que aparece formalmente establecido con lo que ocurre en la práctica. Estos testimonios los utilizamos como evidencia cualitativa. Quiere decir que no pretendemos afirmar que una percepción representa estadísticamente a toda la institución, sino que nos permite identificar patrones y situaciones que después contrastamos con la teoría administrativa. Bueno, para recordar, nuestro análisis está en el Colegio Cortijo Vianey, específicamente en la CDA, que estamos ubicados en Usme, Bogotá. Es importante mencionar el contexto porque pues, es una organización educativa que no funciona aislada de la comunidad. Las características sociales que tiene, las necesidades de sus estudiantes y las condiciones institucionales influyen directamente en cómo se organiza el trabajo allí. En nuestro análisis, pues también queremos revisar las características de las personas que integran la sede, pero también queremos hacer una precisión, y es que los datos cuantitativos que corresponden a la información son de la sede A y deben entenderse como una caracterización de ese grupo y no como una generalización general, pues, de toda la institución. En cuanto a la estructura formal, encontramos una organización relativamente clara. La rectoría ocupa el nivel estratégico, la coordinación académica concentra buena parte de la gestión táctica y tanto docentes como representantes de área desarrollan la operación. Además, el área administrativa y financiera funcionan como un soporte transversal, pero aquí aparece nuestro primer hallazgo bastante importante, y es que tener una estructura clara no significa necesariamente tener una gestión descentralizada. En el análisis encontramos una concentración importante de decisiones en los niveles directivos. Incluso la coordinación tiene una amplitud de control considerable. El documento identifica 29 personas bajo su responsabilidad operativa. Por eso el problema no parece ser la ausencia de estructura, sino la forma en que se utiliza esta estructura para tomar decisiones. Y cuando pasamos del organigrama al liderazgo real, encontramos algo mucho más interesante. La autoridad formal es principalmente arriba, la rectoría y la coordinación. Para la influencia real no está concentrada exactamente en estos mismos lugares. Los representantes de área funcionan como un liderazgo intermedio entre pares. Y los docentes también ejercemos liderazgo pedagógico, especialmente en el trabajo con los estudiantes y dentro de nuestras áreas. Entonces podemos resumir nuestro hallazgo algo más o menos así, que en los niveles directivos encontramos autoridad formal, mientras que en los niveles intermedios y pedagógicos encontramos mayor influencia basada en la confianza. Para nosotros esta diferencia entre autoridad e influencia pues es uno de los hallazgos centrales de nuestro análisis. El segundo análisis fue diferenciar entre administrar personas y desarrollar capital humano. La diferencia no es solamente de palabras. Desde una perspectiva de recursos humanos, la persona se administra principalmente desde el cumplimiento, la contratación, la asistencia, las funciones, la norma. En cambio, desde la perspectiva de capital humano, tenemos el conocimiento, las capacidades, la motivación de las personas. Esto se considera una inversión. En el colegio identificamos prácticas relacionadas con capacitación, con evaluación y bienestar, pero nuestro análisis señala que están relativamente aisladas y no hacen parte de un ciclo continuo de diagnóstico, de seguimiento o de evaluación. Por eso consideramos que existe una oportunidad bien importante para pasar de administrar el personal a desarrollar sistemáticamente su talento. Entonces, pues al comparar grupos y equipos de trabajo, nuestro hallazgo es que en el colegio no existen los equipos. Lo que encontramos es que predomina una lógica del grupo de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cada área pues tiene sus responsabilidades o sus metas propias, pero existe poca o nula articulación entre las áreas.
pero también pues encontramos experiencias que se acercan un poco al trabajo en equipo, que es por ejemplo cuando diferentes actores, en este caso los docentes, se articulan dentro de un objetivo como la preparación de los estudiantes para las pruebas de estado, que son las mismas pruebas Saber 11. Esta oportunidad pues no es de crear equipos desde cero, sino pues poder ampliar y sistematizar estas experiencias colaborativas. Al analizar los estilos del liderazgo, no encontramos un único estilo homogéneo en toda la institución, no. En la rectoría aparecen comportamientos autocráticos en la toma de decisiones, porque pues existe una importante concentración de la autoridad, pero también aparecen rasgos laissez-faire en situaciones relacionadas con convivencia y con acompañamiento cotidiano. En la coordinación predomina un liderazgo más directivo y transaccional administrativo, asociado a la supervisión y al cumplimiento. En contraste con esto, los representantes de área muestran un liderazgo informal o de pares, basado principalmente en las relaciones de confianza y lo que llamamos comunicación horizontal. Y finalmente encontramos liderazgo pedagógico transformacional en algunos docentes y representantes que impulsan la innovación, el aprendizaje y la colaboración. Lo interesante es que estos estilos no deben verse como etiquetas absolutas. El hallazgo fundamental es que la institución necesita desplazar progresivamente el liderazgo desde la concentración jerárquica hacia las formas más distribuidas y participativas. Si nosotros tuviéramos que sintetizar todo el análisis en un solo hallazgo, hablaríamos de la brecha que hay entre la estructura formal y la organización que se vive realmente. El colegio, pues bien, tiene una estructura definida, claramente, pues las áreas están identificadas y los mecanismos formales de participación existen, pero en la práctica encontramos centralización de decisiones, comunicación predominantemente vertical, trabajo fragmentado entre las áreas y una gestión de talento humano que todavía no funciona como un proceso sistemático de desarrollo. Por eso consideramos que el problema central no es la ausencia de estructura, el problema es la desconexión entre la estructura, el liderazgo y la cultura organizacional. Y esta interpretación pues también la hacemos para poder comprender por qué los problemas aparentemente diferentes como la comunicación, la convivencia, la capacitación o el trabajo en equipo terminan estando relacionados. A partir de estos hallazgos, nuestra propuesta de mejora se orienta hacia una transición que nos lleve a un liderazgo distribuido. No planteamos modificar completamente la estructura del colegio porque, como ya lo hemos dicho anteriormente, consideramos que existe una base organizacional que funciona. Nosotros lo que proponemos es fortalecer 5 dimensiones. La primera dimensión es la del liderazgo. ¿Cómo lo haríamos? Pues mediante mesas periódicas de decisión con representantes de área y con algunos órganos de participación. La segunda dimensión es la comunicación. ¿Cómo? Estableciendo canales responsables, tiempos de respuesta y mecanismos de seguimiento. En la tercera dimensión la consideramos como talento humano y podríamos revisarla mediante un ciclo que comience con un diagnóstico de necesidades, que continúe con formación y pues que termine con seguimiento y con evaluación. Cuarto, importantísimo el trabajo en equipo, generando metas compartidas entre áreas y comunidades de aprendizaje. Y quinto, el desarrollo directivo, especialmente mediante procesos de coaching y fortalecimiento de competencias como la comunicación, como la gestión del tiempo y pues el manejo de conflictos. Nuestra propuesta recoge directamente los problemas encontrados y no se limita a decir que hay que mejorar la comunicación, sino que especifica también que hay que cambiar, quiénes participen y cómo podría hacerse. Nosotros proponemos medir los siguientes ejes, ya que pues no se reporta actualmente ni valores ni periodicidad en su medición. Entonces, el primer eje es pues, la comunicación. La idea es que podamos medir el porcentaje de acuerdos que tiene este seguimiento. La segunda es el liderazgo, el porcentaje de decisiones institucionales en las que participan nuestros representantes de área. Para la formación, el porcentaje de docentes participantes y, más importante todavía, las evidencias de la transferencia de lo aprendido a las aulas de clase. El otro eje es el trabajo en equipo. La idea es poder medir el número de proyectos interáreas desarrollados y para la gestión, el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes o acuerdos. Estos indicadores podrían revisarse trimestralmente y consolidarse en una evaluación anual. De esta manera, pues la propuesta deja de ser solamente una intención y se convierte en un proceso susceptible para el seguimiento. Para cerrar, podemos sintetizar nuestro análisis en 3 conclusiones. La primera, el Colegio El Cortijo Vianney, nuestro colegio, cuenta con una estructura organizacional clara, pero existe una concentración importante de la toma de decisiones en los niveles superiores, en los niveles directivos.
La segunda es que el liderazgo real no está únicamente en los cargos formales. Los representantes de área y algunos docentes ya ejercen influencia basada en la confianza, en el conocimiento y en el acompañamiento pedagógico. La tercera es que la principal oportunidad consiste en conectar esos liderazgos con una mayor comunicación. Si tenemos una gestión sistemática de talento humano y verdaderos equipos de trabajo, en este sentido no proponemos eliminar la autoridad institucional, sino transformarla progresivamente en una autoridad que también genere participación, autonomía, confianza, porque en última instancia el reto del Colegio del Cortijo Vianney no es construir una nueva estructura, sino lograr que esa estructura que ya tiene funcione de manera más colaborativa, estratégica y participativa. Estas son nuestras referencias principales. Muchas gracias.